Una molestia que ya no está en los confines de la galaxia. El Consejo Alienígena. Se reunió en su risa. Resonó en la gran cámara. Los representantes de los imperios milenarios se burlaron de la misma idea de que la humanidad representara alguna amenaza. Entre ellos estaba el alto comandante Sort, una figura imponente del imperio Vinan que se burló de la audacia de estos humanos primitivos. Su desdén surgió de incidentes recientes. El solitario carguero humano, Cap, había secuestrado audazmente precioso del Imperio Zoran, mientras que otro había robado cristales raros de los Kerans, la gota que colmó el vaso cuando los Venan. Descubrieron colonias humanas ilegales en sus mundos fronterizos. Para estas razas antiguas, la humanidad no era nada más que un advenedizo, una molestia menor en el mejor de los casos, mientras el Consejo se burlaba de los débiles intentos de la humanidad de exploración interestelar muy lejos en la Tierra. El Consejo de Defensa Global observará a través de una transmisión pirateada. El almirante Rivson Stern y el experimentado líder escuchó en silencio a los alienígenas. No tenían idea de lo que la humanidad había estado preparando durante años, una flota secreta creada en las sombras armada con tecnología mucho más allá de las expectativas de la galaxia. Era el momento adecuado para una revelación. Los humanos habían elegido no hacer flotar sus avances y en su lugar optaron por el sigilo y la estrategia. Ahora, mientras los imperios alienígenas se reunían para discutir su desdén, el escenario estaba listo para una exhibición de poder inesperada, la tormenta que se avecinaba. El alto comandante Sorth estaba a bordo de su temible nudo, la Conquista, mientras orbitaba sobre Titán 17, una pequeña colonia humana. Sus ojos se entrecerraron mientras observaba el asentamiento primitivo de abajo. Patético. Gruñó y decidió hacer un ejemplo de estos humanos insolentes con un solo comando. Los cañones de plasma desataron un bombardeo devastador en el suelo. Ki estalló. El gobernador Adams, que lideraba la defensa de la colonia, ordenó desesperadamente la activación de los cañones de defensa planetaria, pero sus armas estaban obsoletas y apenas rascaban los escudos de las naves Vinyan. Los colonos, atrapados entre el miedo y la determinación, se cubrieron lo mejor que pudieron. La invasión terrestre venana siguió rápidamente. Las naves de desembarco descendieron liberando tropas y máquinas de guerra que abrieron a los defensores humanos. El aire estaba denso con el olor a estructuras quemadas y los sonidos de la batalla. A pesar de las probabilidades, los humanos contraatacaron ferozmente, su espíritu inquebrantable en las profundidades del centro de comando de la colonia. La gobernadora Adams se preparó para una última resistencia cuando los alienígenas violaron las puertas. Ella levantó su arma lista para enfrentar al invasor de frente, pero luego sucedió algo inesperado. Las alarmas sonaron en The Conquest, atrayendo la atención de Zor a la pantalla del sensor. Mar había llegado una nueva flota humana, pero a diferencia de todo lo visto antes, estas naves eran enormes, erizadas de armamento avanzado. A la cabeza había un acorazado colosal que portaba orgullosamente la insignia de la Tierra. El almirante Reeves, tranquilo y resuelto, dio la orden de que todas las naves abrieran fuego. La batalla se desató. La flota humana avanzó. Armas ardientes, misiles avanzados y rayos de energía atravesaron las naves Vine, destrozando sus defensas con facilidad. La Conquista se sacudió bajo el asalto. Las chispas volaban por su puente. Sorth observó con horror cómo su flota se desmoronaba ante el ataque inesperado. Los Venan, una vez tan confiados en su superioridad, fueron tomados completamente por sorpresa. La flota secreta humana fue una revelación, un testimonio de su ingenio y determinación. Habían construido una fuerza capaz de desafiar a los imperios más poderosos de la galaxia y ahora la manejaban con devastadora precisión sobre el terreno. La marea de la batalla cambió. Los refuerzos humanos llegaron cayendo de los cielos para reforzar las defensas de la colonia. Las tropas Venan, una vez imparables, se encontraron retirándose bajo el implacable contraataque humano. Los colonos se inspiraron. Con la llegada de sus salvadores lucharon con vigor renovado. El almirante Reeves observó cómo se desarrollaba la batalla desde su nave insignia. La satisfacción brilló en sus ojos.
El elemento sorpresa había funcionado a la perfección. Los imperios alienígenas, complacientes y arrogantes, están recibiendo una dura lección. Esto es solo el comienzo. Represalias y revelación. Mientras el polvo se sella en Titán 17, las noticias de la victoria humana se extendieron por la galaxia, informes de ataques similares en otros puestos de avanzada alienígenas inundaron a la humanidad, que alguna vez fue descartada como una mera molestia, ahora era una fuerza formidable a tener en cuenta. En la Tierra el presidente se dirigió no solo a la nación, sino a toda la galaxia con una expresión severa declarada que durante demasiado tiempo el Consejo Galáctico las especies han oprimido y menospreciado a la humanidad, pero ya no más hoy declaramos la guerra contra estos imperios arrogantes. Nuestra flota secreta ya no es un secreto, y la galaxia temblará ante la furia de la raza humana. La declaración envió ondas de choque a través de la comunidad interestelar. El imperio alienígena se apresuró a comprender cómo la humanidad había logrado tales avances sin ser detectados. Se enviaron espías y analistas, pero la verdad era clara. Los humanos habían sido subestimados, y ahora estaban haciendo notar su presencia. Almirante Reeves recibió nuevas órdenes para llevar la lucha a los imperios alienígenas. La era de la humanidad había amanecido y la galaxia aprendería a respetarlos o temerlos mientras se preparaba para el siguiente asalto. El peso de la responsabilidad recaía sobre sus hombros. Esta guerra no se trataba solo de supervivencia. Se trataba de probar el lugar de la humanidad entre las estrellas. La invasión de Zorak Prime, la flota humana atravesó el vacío motores ardiendo mientras se acercaban a Zorak Prime, el corazón del Imperio Zoran, el planeta. Un centro de actividad industrial estaba fuertemente fortificado. Astilleros y fábricas esparcidas por su superficie y naves de guerra a medio construir orbitaban como centinelas esqueléticos. El almirante Reeves estaba de pie en el puente de su nave insignia, emitiendo órdenes con la calma, precisión de un líder experimentado. Todas las naves preparadas para el asalto ordenado a la flota que se moviera en formación lista para desatar su poder de fuego. La batalla comenzó con una ráfaga de rayos de energía y misiles. Las defensas Zoran respondieron con un torrente de fuego, pero las naves humanas eran ágiles y bien coordinadas. Se abrió paso a través de la red defensiva, atacando los puntos vulnerables de la formación enemiga. Los cielos sobre Zorak Prime se iluminaron con la intensidad del conflicto en la superficie. Las naves de desembarco humanas descendieron en medio de un aluvión de fuego antiaéreo. Aterrizaron con un impacto estruendoso y los Marines desplegaron sus listas de armas. El asalto terrestre había comenzado y los defensores Zoran se encontraron enfrentándose a un enemigo implacable y determinado. La caída del Imperio Zoran. Mientras las fuerzas humanas presionaban su ventaja, el liderazgo Zoran entró en pánico. Nunca habían esperado un asalto tan coordinado y poderoso de la humanidad. Sus flotas estaban siendo diezmadas. Sus defensas se desmoronaban bajo el implacable ataque humano en la capital de Zorak Prime. El emperador Zoran observó con incredulidad los informes de la batalla lo alcanzado. La otrora orgullosa imperio estaba tambaleándose al borde del colapso. La desesperación se apoderó de él cuando el emperador se dio cuenta de que su única esperanza era retirarse y reagruparse. Pero los humanos no les dieron respiro. El almirante Reeves percibió la victoria y ordenó a sus fuerzas que presionaran el ataque. La flota humana se adentró más profundamente en el territorio Zoran, apuntando a instalaciones clave y líneas de suministro. Los Zoran desorganizados y desmoralizados no podían hacer nada. Poco para detenerlos en tierra, los marines lucharon ferozmente tomando el control de puntos estratégicos en todo el planeta. Las fuerzas Zor-Ian, atrapadas entre los humanos que avanzaban y su propia infraestructura colapsada, comenzaron a rendirse en masa. La caída del Imperio Zoran fue rápida y brutal. Un nuevo amanecer para la humanidad con el Imperio Zoran en ruinas. Los imperios alienígenas restantes se enfrentaron a una elección difícil. Podrían continuar luchando una batalla perdida contra la humanidad o buscar una solución diplomática.
La perspectiva impensable de negociar con los humanos se convirtió en una realidad en la Tierra. El estado de ánimo era jubiloso. La victoria humana había unida al planeta de una manera que no se había visto en siglos. La flota secreta, un símbolo de su ingenio y determinación, había demostrado que no se podía jugar con la humanidad. El almirante Reeves, ahora un héroe para su gente, estaba en el puente de su nave insignia mirando las estrellas. La guerra había sido costosa, pero también había demostrado que la humanidad no podía ser tratada a la ligera. La galaxia en la que la humanidad era una fuerza a tener en cuenta. El futuro era incierto, pero una cosa estaba clara. La era de la humanidad había comenzado, y ellos forjarían su destino entre las estrellas, mientras los restos del imperio alienígena buscaban la paz. La humanidad estaba lista para tomar su lugar en el escenario galáctico. Los días de ser burlados y despedidos habían terminado. La galaxia había aprendido a respetar la fuerza y la resiliencia de la humanidad, y a medida que la flota continuaba su viaje explorando la inmensidad del espacio, la historia del ascenso de la Tierra al poder se contaría para las generaciones venideras.